nosotros hemos visto en esta campaña, o se ha conversado en la reciente campaña electoral al respecto, y precisamente a raíz de lo que vimos nosotros hace unos días con futbolistas de la selección peruana, usando su categoría de representantes deportivos del país, es que se notó para poder hacer una campaña en cierta forma encubierta por una de las candidaturas que encontramos acá. Nosotros vemos aquí también, o hemos recordado, lo que sucedió en Brasil hace poco con la campaña de Jair Bolsonaro. Lo que ustedes ven allí es una fotografía que, como se nota, porque es bastante claro y bastante próximo al español, el portugués, dice: el pueblo verde amarillo, el verde amarillo, apoya al presidente Bolsonaro. Han habido diferentes manifestaciones o piquetes, puntos, activaciones en las calles de personas que apoyan al régimen de Bolsonaro, sea desde que él estaba en campaña hasta un poco después. Él fue uno de los que más empleó la bandera de Brasil y la camiseta de la selección brasileña para poder legitimar su posición, porque él era, al parecer, el verdadero representante del pueblo brasileño. Él era como el deportista que sale y tiene un discurso totalmente, no sé si se nota bien mi pantalla o no lo estoy compartiendo correctamente. Ahí está, ahora se las comparto. ¿Se logra ver? Sí se logra ver. Se logra ver, ya. Nuevamente, ahí está. Ahora sí. Bueno, el presidente Jair Bolsonaro, que nosotros conocemos su tendencia, es un presidente de ultraderecha que muchas veces no solo ha negado la gravedad del coronavirus, sino que antes también ha tenido una serie de aseveraciones con respecto al manejo de los recursos en la Amazonía. Es alguien que ha tenido como un símbolo muy fuerte la camiseta de la selección de Brasil. Cuando él hablaba de, por ejemplo, los recursos que nosotros tenemos en la Amazonía, siempre se refería a que la Amazonía que está dentro del territorio brasileño no le pertenece a todos, a diferencia del discurso ambientalista que suele sostener que es el pulmón del planeta. Él decía que no, que es propiedad de todos los brasileños. Y por eso él iba a emplear todos los recursos que fuesen posibles para que lo que se encontraba en la Amazonía sirviera a los brasileños. Esto es un eufemismo para poder expresar o disfrazar las intenciones que puede tener de explotar los recursos sin límite o contra las normas ambientales dentro del territorio amazónico, y que, como sabemos, ha tenido una serie de daños muy graves cuando se deja ingresar de manera violenta a la industria agropecuaria, por ejemplo. Sin embargo, él considera que está totalmente justificado y siempre lleva este símbolo. Pero, como les mencionaba, esto es solamente para poder hacer algo introductorio. No es algo reciente, no es algo que solo veamos en las campañas políticas. Por ejemplo, nosotros aquí, para poder remontarnos a algunas otras épocas y figuras más importantes, o no sé si más importantes, pero digamos que bastante conocidas en la historia. Esta película, un documental, Olimpia, del año 38, es una de las cintas más importantes de lo que sería el cine de propaganda. Durante el régimen de Hitler, él instauraría un ministerio de propaganda dedicado a promocionar la imagen del Tercer Reich y del nazismo y toda la visión de la supremacía aria que él deseaba o que estaba buscando imponer en la población. Y dentro de esto se producirían una serie de paneles, obras de arte, y aquí es que se lanza este documental muy bien realizado, con muy buen presupuesto para la época también, en el que esta documentalista tiene, como ustedes están viendo al lado izquierdo, figuras de esculturas de la antigüedad clásica, que al inicio del documental nosotros las vemos aparecer, hay unas tomas muy buenas, se hacen una serie de travelings 360 para mostrar la escultura, y de pronto vemos cómo esta escultura empieza a, con la cámara, de diluirse y transformarse en la imagen de los atletas de la Alemania nazi.
porque era una forma de emparentarlos directamente con el pasado que consideraban más glorioso, el de mayor pureza. Se ha utilizado constantemente el arte, que es un vehículo muy sencillo para poder acercarnos a diferentes conocimientos o discursos, porque no requiere leer, no requiere mucho tiempo, entonces es de asimilación muy rápida para poder acercarse a la población, y en este caso la propaganda llegó a este tipo de figuras. Se ha podido emplear esto también en esta película, que sí, es anterior, no es de 1940, no sé por qué figura esa fecha, es de 1915, se me pasó. Pero El nacimiento de una nación de Griffith, esto sí es ficción y es una película que habla de, como se nota en el título, de los orígenes de los Estados Unidos, pero sobre todo de la guerra entre el norte y el sur. El sur, que era pro-esclavista, tuvo entre sus grandes seguidores, o uno de los grandes promotores de lo que debería ser la victoria de las ideas que se encontraban justamente en el sur de Estados Unidos, al cineasta David Griffith, que tendría en esta película una historia en la que todos los afroamericanos eran personas que no sabían caminar bien, que siempre cada uno de ellos iba a estar muy encorvado y no iba a hablar con propiedad, iba a mirar como buscando robar algo, sus ojos estaban siempre muy saltones, había exagerado tanto los rasgos como podía para poder hacer que se asimilara a la imagen del hombre y mujer negros, como alguien que está totalmente ajeno a lo correcto, lo culto y la pulcritud que, por otro lado, sí tenían los blancos y que, como se ve en la escena final, está, digamos, auspiciada, bendecida, patrocinada por Cristo. Todas estas personas con togas son para el desenlace de la película, en la que tras la aparición del Ku Klux Klan, perdón por el spoiler, pero tras la aparición del Ku Klux Klan, tendríamos a una serie de parejas que de pronto empiezan a conformarse porque el norte y el sur pueden lograr tener una conciliación, empieza a emplear palabras como ustedes están viendo en el lado derecho, como la paz y el amor, y finalmente hay únicamente una supremacía blanca y está en medio de todos ellos un Cristo bendiciéndolos. Hay mucho de vinculación de la religión con los discursos del poder, porque la religión no ha tenido al menos, si hablamos de netamente las frases que Cristo suele mencionar en la Biblia, si solamente nos unimos a la Biblia o al personaje de Jesús, él no tiene un discurso racista. Sin embargo, después la institución sí ha asentado un discurso racista precisamente a través de la colonización que se dio en los años siguientes. Entonces, entre el discurso de paz y el discurso de unidad y los discursos que apelan a este tipo de palabras, como la unidad, la paz, el amor, encuentran que estos valores no están presentes en sociedades, entre comillas, inferiores, como por ejemplo las afrodescendientes. Entonces, un mundo de paz no estaría en medio de una población de, entre comillas, salvajes, sino que estaría solamente si es que las poblaciones blancas son las que van a disfrutar del territorio porque ellas sabrían hacerlo correctamente, que es el mensaje que también aparece aquí. Pero si estamos yendo a algo más actual, tenemos palabras que constantemente se siguen empleando para poder, con un término muy amable y muy sensible, aproximarse a nosotros para generar empatía y, sin embargo, incluir discursos que pueden ser sumamente violentos, como en el caso de Provida, que eso lo hemos escuchado ya por muchos años, Provida y Profamilia. Incluso el afiche que les he colocado allí para que tengan la referencia dice: porque toda vida merece ser vivida, no al aborto. Es lógico que si leemos algo como toda vida merece ser vivida, suena a una defensa sumamente clara de los derechos humanos. Sin embargo, por otro lado, y también escuchamos pro vida. De hecho, que vamos a sentir que hay una defensa legítima, pero cuando vemos las implicancias de lo que es ser pro vida
Y que, por otro lado, si decimos toda vida merece ser vivida, ¿por qué la madre, digamos, adolescente, embarazada porque el tío la violó, tendría que renunciar a la vida que ella podría tener como adolescente para pasar a ser madre y cambiar absolutamente de panorama por algo de lo que ella no es culpable y por lo que no debería cargar ningún tipo de peso psicológico ni físico, porque esa vida no merece ser vivida y sí la del embrión? ¿Por qué tendríamos nosotros que eliminar el aborto legal, o no eliminarlo en todo caso, sino prohibir que sea legal, cuando en realidad el aborto se sigue realizando? Y mientras más se va profundizando en el tema, notamos que esta frase de provida, en realidad, o este término provida, lo que hace es, como mencionaba, tratar de disfrazar o demostrar de manera amable algo que puede llegar a ser sumamente violento y agresivo con cada una de las personas, como por ejemplo la expresión las fuerzas del orden. Esta es una fotografía de noviembre, aquí en Perú, de noviembre de 2020. Y lo que vemos en todas partes, no estoy hablando solamente de Perú, sino de otros países, que esta es una forma de llamar a las fuerzas policiales o a los militares incluso, las fuerzas del orden, pero sobre todo de la policía. ¿Qué significa el orden dentro de esta expresión? Finalmente, si es que nosotros estuviéramos de acuerdo en entender que la Policía Nacional, en el ideal quizás, busca defender al ciudadano, pero en la práctica muchas veces defiende a la autoridad de turno, si es que se entendiera eso inicialmente, quizás sabríamos o podríamos tener una sensibilidad distinta hacia lo que significan las fuerzas del orden. Porque, por ejemplo, muchas veces los periodistas o los analistas dicen que, o los mismos políticos, que las fuerzas del orden tuvieron que actuar. Y cuando se entiende que las fuerzas del orden, si es que lo vemos así tal cual, las fuerzas del orden actúan, lo que se entiende es que estamos confrontados, si es que nosotros estamos del otro lado, como el chico de la bandera en la fotografía, estamos en contra del orden. Ahí es que entra lo que nosotros conocemos como la criminalización de la protesta, que es una criminalización que se da incluso desde expresiones como esta. No es necesario que se lleve un debate en el Congreso en el que de repente ocurra una catástrofe, como por ejemplo decir que las protestas están prohibidas. Con el solo hecho de decir que las fuerzas del orden son unas, estamos diciendo que todo aquello que no esté en el marco de lo que la policía pueda defender está fuera del orden. Todo lo que está fuera de lo que la autoridad de turno disponga no es orden. Y es ahí que nosotros encontramos este tipo de criminalizaciones a reclamos legítimos. Otras palabras bastante más comunes también, como la recuperación de la vía pública. ¿De qué hablamos cuando decimos recuperar la vía pública? Que es bastante empleado en las notas que hacen las municipalidades con los operativos que llevan a cabo sus serenos en busca de, dicen ellos, combatir la informalidad. De hecho, la expresión o el término combatir, para combatir la informalidad, es bastante peligroso igual, porque si es que nosotros vemos que la informalidad, que sostiene un alto porcentaje, no alto, pero un considerable porcentaje del PBI, que tiene a miles, millones de personas en nuestro país al menos trabajando en ello, ¿cómo sería combatir la informalidad si al final, desde el concepto de combatir la informalidad, vamos a llegar a combatir al informal y por ende a hacer los operativos que se llevan a cabo, que son estos, en los que se incauta mercadería, en los que se agrede a los comerciantes ambulantes, a las personas autogestionadas? Es que para nosotros puede terminar siendo absolutamente natural y legítimo que se aplique violencia sobre personas, porque lo que están haciendo es recuperar un espacio. ¿Recuperarlo para quién? Combatir algo. ¿Combatir qué? Sería combatir la pobreza, combatir la informalidad. ¿Cómo se está combatiendo? Incautando bienes a una persona. Entonces, en la expresión recuperar la vía pública, por ejemplo, ¿para quién se está recuperando o de qué se recupera? De la pobreza. Y es aquí que también vemos que puede para nosotros nuestra sensibilidad cambiar o nuestra percepción ser diferente si es que encontramos
un operativo de este tipo y consideramos internamente que lo que se está haciendo es recuperar un espacio para mi tránsito, digámoslo, sin decir que no haya problemas que solucionar, solamente con respecto a lo discursivo. Esto es parte de lo que había mencionado al inicio, la apropiación de las camisetas. Este es Jair Bolsonaro, que, como ustedes ven, está siempre, o estaba siempre empleando los colores verde y amarillo, tanto que hubo una campaña para que los colores de la camiseta variasen. Fue una iniciativa que no llegó más allá, porque la camiseta brasileña tiene tantos años como la camiseta peruana finalmente, así que es un legado imborrable en el que si es que ahora dijeran que quieren cambiar la camiseta por usar solamente la camiseta alterna, usar una camiseta azul y no usar una camiseta verde y amarilla, los que no se sientan identificados por Bolsonaro va a ser imposible, porque finalmente esto es parte de lo que buscan los discursos más astutos y hasta más violentos dentro de la apropiación de símbolos así de antiguos. Son tan antiguos que no podemos hacer mucho más contra ellos que convivir dentro de lo que signifique para cada uno. La camiseta suele significar un momento de unidad en el que gracias al deporte podemos encontrarnos reunidos, quizás en un momento de paz, en un momento de jolgorio. Aquí empieza a ser diferente. Esta paz y este jolgorio solamente son para las personas que lo merezcan o para las personas que entiendan lo que significa llevarla. Y entender vendría a ser compartir los ideales de la persona que empieza a ser el abanderado o abanderada de los colores o de, en este caso, la prenda, que es la camiseta. Pero la palabra, volviendo a las palabras, la palabra libertad, que es una que hemos escuchado mucho en esta campaña, en la que, como mencionábamos y recordamos todos, se ha empleado también la figura de la camiseta por parte de una candidatura. La que ustedes ven en la imagen es Isabel Díaz Ayuso, ella es la presidenta de la Comuna de Madrid, que por cierto, en su descripción de Twitter dice que ella es presidenta de la Comunidad de Madrid, la región más libre y casa de todos los españoles, libertad y después todo lo demás. Ella tuiteó antes de que se diera la campaña electoral y finalmente comicios en los que nuevamente ella gana con una mayoría amplia. Tuitea lo que ustedes ven aquí en la pantalla que dice socialismo o libertad. Esta es una estrategia que no solamente ella, sino también Abascal utilizó en su momento, de disociar cualquier postura rival de ella, especialmente el socialismo, que es el que estaba llevando, por ejemplo, Pablo Iglesias, de un valor, no de ella misma, sino de la libertad. Así que la apropiación de una palabra tan fuerte y tan amplia como libertad para poder aniquilar un rival político es bastante recurrente, sobre todo en la ultraderecha, porque ellos hablan notoriamente de la llamada libertad económica, y la libertad económica empieza a convertirse en no solo sinónimo, sino intrínsecamente lo mismo que libertad. Y la libertad económica es un modo de aplicar la economía que solamente desde la derecha se puede entender y se puede hacer, y que cualquier pensamiento opositor, como está en rivalidad con este primero, no significa libertad. Que es lo que hemos visto también que mencionó nuestro premio Nobel, Mario Vargas Llosa, acerca de la candidatura que ustedes están viendo aquí de Keiko Fujimori, en el que él dice, representa libertad y progreso. El otro candidato, dictadura y atraso. Pero ¿qué es el progreso también? Es aquí que podemos enlazarlo con otros estudios que se han hecho al respecto, que es justamente acá la profesora Claudia había mencionado no sé si menciona este libro, pero creo que sí estaba con la profesora Virginia estudiando lo que ella nos expuso antes, así que yo solamente estoy complementando un poco, pero como vemos en la cita que menciono aquí a la izquierda, la etnicidad se propone como un fenómeno gradiente, que está siempre en progreso, así en este imaginario, como dicen, los indios pueden ir modernizándose. ¿Qué significa la modernización del indio? Una persona que tenga una cierta herencia cultural tiene que medirse según qué tan dentro del progreso se enmarca y la vaya
o la unidad de medición para poder conocer cuánto ha progresado es que tan europeizada se encuentre. Y esto se ha visto, por ejemplo, como ya lo mencionaba también la profesora Claudia, en justamente el debate, los comentarios que se hicieron después, como lo que vemos en este tweet que menciona cómo es que el mote o el acento o el dejo, muchos términos para poder mostrar solamente cómo es que hay una pronunciación diferente de una persona por su procedencia, es visto como una señal de atraso contra el progreso, que es mal educado, que no tiene el conocimiento necesario y que no solo lo construye mal gramaticalmente, porque hay que entender que las construcciones gramaticales pueden tener una raíz en que han tenido una otra lengua materna quienes nosotros escuchamos que se expresan de una forma distinta. Si es que alguien habló alemán antes de hablar español, su construcción de oraciones va a ser distinto. Lo mismo sucede con los hablantes del quechua, que son miles en el país y que sin embargo cuando los escuchamos hablar español solemos hacer observaciones de que no lo hablan bien porque hay un español estándar indudablemente. Sin embargo, este no hablarlo de la manera estándar se convierte en hablarlo incorrectamente y por ende ser ignorante. Entonces aquí las variantes regionales son consideradas una forma de atraso, no una forma de identidad, que es en todo caso lo que debería prevalecer. Hablando justamente de cuál es la solución que suelen promover desde algunos discursos más violentos, he puesto este ejemplo, que es de uno de los actuales candidatos a la presidencia de Francia, Nicolas Dupont-Aignan, que tiene como una propuesta de campaña la asimilación nacional. Él en un artículo hace ya varios años, como ustedes pueden ver, del 2016 en Huffington Post, mencionó que necesitaban en su país la asimilación o la guerra civil. En Francia, como ustedes de repente deben haber escuchado, han habido no solo una serie de atentados hace ya unos años que resonaron en todo el mundo, sino que constantemente hay ataques con arma blanca, hay peligro con respecto a autos que de pronto parece que van a cometer un atentado en medio de la calle o en donde hay alguna aglomeración. Entonces, esta tensión que suele haber, que está ligada al terrorismo que ha habido en su momento por facciones radicales del Islam y del yihadismo, es que ha ido suscitando mayor xenofobia y también islamofobia en Francia. La reacción a esto de parte de las alas más violentas de la política ha sido, y de la sociedad en general, ha sido proponer, dentro de una forma amable de decir que ellos no van a rechazar a los musulmanes que vivan en Francia, es que ellos deben abandonar la tradición islámica, abandonar, por ejemplo, lo que sea que ellos sientan de vínculo con, por ejemplo, Marruecos o con Turquía, sino que en todo caso deben transformarse en ciudadanos franceses, porque si no se asimilan, están entrando en conflicto y es ahí que él crea este artículo que dice asimilación o guerra civil. Básicamente la persona que tenga una herencia cultural distinta es un enemigo, además un enemigo de guerra. Eso permite que ante cualquier ataque que se haga islamofóbico hacia ciudadanos jóvenes, ancianos de cualquier edad, personas que han sido atacadas en mezquitas con piedras, todo se entiende dentro de lo correcto porque en una guerra todo vale y si es una guerra para mi preservación, que es lo que intenta darse dentro de estos discursos de este tipo de candidatos, entonces es legítimo recurrir a herramientas así de violentas. De hecho, hablando de los discursos de ultraderecha, la ultraderecha en Francia ha ido creciendo, ahora su aceptación, o mejor dicho, su rechazo, el antivoto ha disminuido a comparación de lo que era antes, porque el coronavirus, la pandemia, ha generado unas brechas y un nivel de pobreza que se ha agudizado en todos los países, en algunos seguramente que menos o con una repercusión distinta a la que podamos sentir acá en Perú, pero esto nos lleva a querer buscar siempre quién es el culpable
y en países del llamado primer mundo, que también es otro término que podríamos seguir desarrollando de cuáles son las implicancias de pensar que uno es primer mundo, pero dentro de los países del llamado primer mundo, se suele colocar como primer y gran culpable al migrante y a la migración masiva de personas que deberían haberse quedado en su país sin importar lo que sucediera, en vez de buscar la supervivencia en otros, porque dentro de eso su llegada le ha quitado vida y le ha quitado bienes a otras personas que, entre comillas, sí lo merecen por haber nacido en ese territorio. Y cuando menciono aquí abajo que es una forma, es un eufemismo del etnocidio, es por eso, es porque, como les mencionaba, finalmente el querer desaparecer la herencia cultural, que es lo mismo que se hace con nosotros en el Perú, cuando se ha dicho mil veces que hay que hablar correctamente, que el quechua es un idioma, sí, valioso, pero es ancestral, o sea, es dentro del ancestral viene como derivado lo antiguo y como lo antiguo lo atrasado y por ende no es necesario aprenderlo. Es así como de a pocos el quechua o las variantes de quechua cualquiera van a ir siendo relegadas al punto en el que esperemos que no, pero podría darse si es que esto continúa así, como una extinción de como lo que se ha visto ha sucedido con otras lenguas originarias. Y hablando de otros términos, estamos avanzando un poquito, pero es ya para poder culminar y llegar a lo más actual. Mal vestido o mal vestida, que también forma parte de estas ideas del progreso y lo correcto. Estas frases que ustedes están viendo al lado derecho las recogió Eduardo, el caricaturista, durante los años en los que Nadine Heredia y Ollanta Humala, la llamada pareja presidencial, se encontraban en el poder y ellos tuvieron una reunión con el rey y reina de España. Entonces, en las redes sociales se presentaron comentarios como lo que ustedes están viendo aquí al lado derecho, que dice: la clase y el estilo ni con todo el dinero del mundo se compra. Y es curioso porque en este caso clase y estilo, que por cierto, ni con todo el dinero del mundo dicen se podría comprar, implica que la forma de ser blanco o el nacer blanco nunca se va a poder comprar, que es así. Nadie puede comprar ser blanco. Sin embargo, ser blanco significa tener clase y tener estilo. Por eso es que finalmente toda esta oración es tan contundente y está tan cargada de significado. O como por acá abajo, la penúltima, que dice mal vestida, mal peinada, no tiene garbo, no tiene presencia, no tiene elegancia, como la reina. El hecho de decir que las personas blancas tienen una elegancia natural es una manera de, entre comillas, ser elogioso con alguien que nosotros estamos viendo y que tiene ciertas características, pero también de maltratar a otros y quizás de maltratarnos a nosotros mismos, porque dentro de la sociedad peruana, llena de personas marrones, como nosotros lo sabemos sin ningún tipo de vergüenza, se puede decir personas marrones o personas de piel marrón, hay una notable enseñanza de la asimilación en todos nosotros, pero sobre todo de eh, la aspiración a la blancura o a integrar lo blanco, que si esto no se puede lograr por la piel, porque finalmente eso no se puede comprar, se tiene que lograr de alguna otra forma. Y suele ser con una aspiración económica, con una aspiración a frecuentar ciertos lugares, a tener un ritmo de consumo determinado, que lo que hacen es, por supuesto, aplicar racismo y clasismo, que ya ni siquiera se puede decir que estén muy separados, están bastante ligados el uno al otro, para que las clases siempre inferiores se mantengan inferiores, porque la aspiracionalidad o la forma de ser aspiracional solo puede existir si es que tenemos nosotros un rumbo en el que algo se encuentre siempre arriba y otra cosa siempre abajo. Como mencionaba Gonzalo Portocarrero también, es como si la reforma agraria no hubiera pasado del todo, porque si bien la figura o el nombre de Gabonal no existe, siempre va a haber una persona trabajadora que aspira a llegar a ser el líder y que este líder en su momento pueda tener a alguien trabajador a quien explotar. Y este explotado va a querer ser el explotador y así sucesivamente.
y acá, dentro de los últimos debates que se han tenido acerca de preservar la historia con el derrumbe de esculturas también en los últimos meses, como pasó después del asesinato de George Floyd, se hablaba mucho de que la historia se tiene que preservar definitivamente cuando se estaba hablando de preservar esculturas públicas. La escultura pública, como estaba mencionando aquí abajo brevemente, tiene 3 tiempos en su representación. El primer tiempo es en el que se ha elaborado, o mejor dicho, puede ser incluso el primer tiempo el del personaje, que en este caso es Cristóbal Colón, como lo mencionó en su momento también el arqueólogo Miquel Herrán. Colón, como ciudadano o como navegante en la época en la que decide emprender esta serie de viajes, tiene un significado. Luego, el Colón que se quiere representar y que aparece acá en el mármol y las decisiones por las cuales se opta por representarlo y colocarlo en una vía de alto tránsito en una ciudad, ese es un segundo tiempo, porque se quiere determinar un mensaje o se tiene un sentir de una época por el cual Colón es importante que se encuentre en una avenida. Ese es un segundo tiempo. Ese es el Colón del siglo XIX. Y tenemos un Colón actual, que es un significado, una forma de representación que se va actualizando constantemente, que según cómo nosotros veamos a Cristóbal Colón. Si lo vemos como un señor racista, si lo vemos como un navegante histórico, si lo vemos como un colonizador más. Sin embargo, estas lecturas se van actualizando constantemente y se suele decir que hay que preservar la figura, la escultura, para al mismo tiempo no borrar la historia. Esto, sin embargo, no guarda total sentido, o al menos empieza a contradecirse. Porque, por ejemplo, si es que yo quiero conservar la historia no se encuentra únicamente en el objeto, la historia son hechos. Entonces, el hecho, por ejemplo, de remover una escultura también es parte de la historia. Pero si es que hablamos de preservar la escultura, se hace cualquier tipo de preservación, no solo de la obra, sino de la colocación del monumento o de la escultura pública en el espacio de tránsito de todos los ciudadanos para un fin, y es precisamente porque el objetivo es que el discurso que tenía dentro se mantenga y se siga actualizando constantemente a pesar de las nuevas lecturas que pueda tener. Este Colón que está lleno de significados, que como ustedes ven tiene una alegoría a la mujer o a América, a la mujer americana, pero América a sus pies, y él está sosteniendo el crucifijo junto a ella, porque los dos juntos se rinden, o bueno, ella se rinde, y él le entrega y le ofrece de manera paternalista y protectora la religión católica y también la forma nueva de vestir y de acoplarse al mundo europeo. Es lo que también se suele actualizar siempre cada vez que se dice que la escultura tiene un significado intocable. La escultura, se destruya o no se destruya, ya ha tenido una función y sigue teniéndola. Y aunque sea destruida, no va a perder su función. En su destrucción quizás puede tener una nueva función. Incluso si es que se remueve porque las autoridades deciden conservarla en un museo y no tenerla en la vía pública, puede ser un mensaje del gobierno diciendo que desean actualizar las formas de entender la colonialidad, pero no, nosotros no hemos encontrado aún que se abra este debate porque se tiene mucho miedo a destruir la historia, cuando en realidad la historia la están haciendo todas y todos en cada una de sus acciones. Y ya llegando al final, tenemos esto que es conocido no solo en el mundo jurídico, sino también en el de la historia, como la interpretación auténtica. Keiko Fujimori, como ustedes ven, hace unos días dijo que estaba errado el nombre de esterilizaciones forzadas porque fue una política de planificación familiar. Todo esto está enmarcado dentro de lo que, como lo deben de saber las personas especializadas en derecho, lo que se hizo también en algún momento con la Constitución, que permitió que Alberto Fujimori pudiera reelegirse ateniéndose a la idea de interpretación auténtica para que se ciñera de manera tan técnica, por decirlo así, a la nueva Constitución, que él pudiera reelegirse una vez más
sin que hubiese un impedimento que debería aplicar para él. Este tipo de tecnicismos es lo que nosotros vemos también se da dentro del campo histórico, porque en el caso de todo lo que ha sucedido con el conflicto armado interno y el terrorismo, que incluye la terminología de conflicto armado interno, es que se pretende desde el rol de, por ejemplo, quienes estuvieron en la autoridad durante esos años, se interprete, de como ellos dicen, de manera correcta, porque dentro de los discursos ciudadanos en los que vamos a notar que hay personas como, por ejemplo, Mamá Angélica y las madres de los desaparecidos durante la dictadura, ellos van a reclamar siempre que ha habido dictadura, que han habido esterilizaciones, que ha habido una serie de crímenes contra los derechos humanos, que por otro lado ellos, dentro de su posición de los ejecutores de estas medidas, van a decir que no es una interpretación correcta, porque la interpretación auténtica sería que los escuchen y tomen en cuenta su discurso. Ni siquiera es como una forma de contrastar y tratar de elegir cuál de las dos opciones creemos que es, sino que hay una interpretación real que no es la de ellos, porque como se nota en el texto que colocaba a lo de izquierdo, Mamá Angélica fue señalada como embajadora del terror en su momento. Ella estaba reclamando constantemente por la memoria de su hijo, sin embargo, la manera en la que con el paso de los años no solo se le llamó embajadora del terror, sino que ahora ha sido utilizada su figura y su imagen para poder llevar una campaña electoral en pro de quienes ejecutaron órdenes que habrían sido las que tuvieron todas las consecuencias que conocemos en las madres de la ANFASEP y las desapariciones de personas y las víctimas del conflicto armado interno. Nosotros creo que no hubiéramos imaginado que hubiera sucedido, pero como vemos hay una constante utilización de las figuras que pueden ser más grandes de lo que el nombre indicaría. Yo quiero cerrar esto porque me parece que todos han dado una serie de ideas bastante valiosas que yo solamente he querido complementar para no extenderme demasiado. Pero esto ha sucedido hoy para poder agregar algo final, y es que, por ejemplo, ustedes saben que hay una de las candidaturas, la de Pedro Castillo, que tiene como símbolo un lápiz. La otra candidatura tiene como símbolo de su partido una K, que es la de Keiko Fujimori. Sin embargo, en el meeting ahora aparecieron estos borradores. Son bastante curiosos porque intentan rivalizar y decir que ellos van a borrar, pero no se puede borrar un lápiz. El rival del lápiz no sería el borrador en todo caso, pero en la simbología, la carga que hay dentro de ese borrador es bastante curiosa, hasta irónica, porque si es que se quiere utilizar como símbolo un borrador, prácticamente lo que se está diciendo es, yo borro, ¿pero qué borras? Dentro de una persona que se encuentra tan ligada a acusaciones de corrupción y que ha tratado de obstruir la justicia según lo que se suele declarar de parte de los mismos fiscales. Entonces, el borrador sería eso, es borrar los testigos, borrar las pruebas y, como vemos nosotros desde antes, es borrar también la memoria. La reescritura de la memoria se da siempre, no se da únicamente con una o dos políticas, se da con pequeños discursos que nosotros vamos adaptando y que por temor a que estemos diciendo algo incorrecto, como por ejemplo decir, no se debe hablar de conflicto armado interno, sino de terrorismo, pues estamos eliminando una otra realidad que es el objetivo de quienes en algún momento ejecutaron diferentes decisiones que sabemos nosotros que están en contra de los derechos humanos y que nos remiten a esta frase final que yo he mencionado, que es la historia la escriben los vencedores, que es muy popular, siempre la hemos escuchado. Cuando se dice que la historia la escriben los vencedores es verdad, porque básicamente si es que nosotros encontramos nuestros libros de historia durante los últimos años, por ejemplo, se hablaba de la conquista de América, nunca se ha hablado de una invasión, nunca se habló de un exterminio de una manera tan propia, siempre se ha tratado de hablar de una forma más
endulzada de hechos sumamente sangrientos. Cuando se habla de los pro vida, de los pro familia, de palabras que desde el activismo, por ejemplo, no sabemos cómo determinar o cómo reapropiarnos, porque los pro familia se autodenominan pro familia, los que defienden a la familia tradicional cuando hay muchas familias. ¿Quién sería el verdadero pro familia? ¿Qué significa ser pro familia? ¿Se puede resignificar el término pro familia? Para eso lo primero es admitir que hay una serie de problemas. Lo mismo con expresiones racistas o expresiones que pueden de pronto parecernos, como se ha mencionado muchas veces, que se encuentra en nuestra mirada o en nuestra lectura. Cuando se dice que el racismo está en los ojos de quien lo ve y que si alguien me grita en la calle cholo o negro, yo no debería ofenderme, por ejemplo. No hablo de mí, sino como una persona o un ejemplo. En realidad hay necesidad primero de admitir que hay palabras que pueden tener un significado muy positivo y que se han empezado a emplear con un objetivo final que es el contrario, que es un eufemismo de algo que puede traer consecuencias trágicas, como libertad, que ahora se ha empleado muchísimo como sinónimo de ejecución de ideas de ultraderecha. Esto es igual libertad. Lo mismo con pro vida, pro familia, con términos racistas, con términos clasistas. Y es muy importante también, por último, lo dejo para que lo podamos reflexionar, que cuando nosotros hablamos de una unidad nacional, estamos a veces cayendo en el olvido de que el territorio alberga varias naciones, además de lo que nosotros hemos aprendido como nación, que son las naciones indígenas que buscan su visibilidad constantemente y que cada vez que decimos que hay que ser peruanos y convertirnos en una nación y acoplarnos y etcétera, estamos también suprimiendo otras identidades, otras formas diversas de ser y de entender lo que significa vivir en este mismo territorio que compartimos nosotros, que es el del Perú, y que el ser peruano no puede estar ligado, eso es lo que siempre hay que tratar de hacer. Yo no sé muy bien si es que hay una sola vía o una receta única para poder solucionar este tipo de apropiaciones del lenguaje, como por ejemplo, ser peruano significa en campaña ahora, ser peruano significa ser un buen peruano, votar por tal persona y combatir tal otra. Yo creo que en todo caso, el ser peruano y el ser educado y el ser más ambicioso y el integrarse y el no conformarse son palabras que pueden a veces calar de manera negativa y que nosotros estamos tratando de repensar y que debemos seguir pensando porque como mencionaban también en el mismo libro de Racismo y Lenguaje, que es uno que había mencionado hace un poquito, el cual cité también, este concepto de conformismo está siempre redefiniendo las divisiones sociales. La palabra integración también va por la misma línea, la palabra progreso. El progreso es convertirse en limeño, el integrarse es entender que como persona provinciana eres menos que alguien que habla como limeño, que piensa como limeño, que aspira a vivir en cierta zona y así sucesivamente. Los discursos oficiales como se mencionó antes en la ponencia anterior de la RAE, o el discurso oficial de, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, las autoridades académicas, ellas llevan el discurso oficial y los demás pues están invalidados porque, entre comillas, no tienen conocimientos superiores cuando los conocimientos son diversos. Yo creo que lo importante es que nosotros encontremos eso, que hay una diversidad muy grande y que no podemos ir por la constante unificación sin sentido, sino tal vez por un sentimiento de empatía, que empatía significa como llorar juntos. Entonces, dentro de las dificultades que vivimos constantemente, estaría esto. Primero, tratar de entender el problema del otro antes de tratar de justificar por qué nosotros nos encontramos en donde nos encontramos.